So today we're going to look at a passage of scripture that Daniel had read earlier. Y vamos a ver un pasaje de la Escritura que Daniel leyó anteriormente. And it's called the Parable of the Ten Virgins. Y se llama la parábola de las 10 vírgenes. Now when we read the Bible, it's always nice to have context. Cuando leemos la palabra de Dios es importante entender el contexto. So Jesus has gone up on Mount Olivet, which is right outside of Jerusalem. El Señor Jesucristo había subido a la montaña, al monte de los olivos, que está ahí por cerca de Jerusalén. And from there you have a beautiful view of Jerusalem. Y desde ahí había una vista hermosa de la ciudad de Jerusalén. A few years ago, my wife and I had the privilege of actually sitting on Mount Olivet overlooking Jerusalem. Y unos cuantos años atrás, él y su esposa tuvieron el privilegio de ver desde la montaña la ciudad de Jerusalén. And Jesus had gone up with his inner circle of disciples. Y el Señor Jesucristo había subido con su ciclo más cercano de sus discípulos. And the day of the week was Tuesday. Y el día de la semana era martes. And this is a Passion Week. He will die on the cross on Friday. Este era el día de la pasión porque él iba a morir en la cruz el viernes. Many times we say the words that a person speaks on their deathbed are very important. Y siempre decimos que las palabras que las personas dicen al estar a punto de morir o en la cama de muerte siempre serán importantes, son importantes. And in a way, you can say that these words that Jesus is speaking are very important. En otras palabras, entonces estas palabras que Cristo estaba hablando eran muy importantes. This is chapter 25 of Matthew. Este es el capítulo 25 de Mateo. In chapter 23, Jesus had spoke 7 woes on the scribes and the Pharisees. En el capítulo 23, él le había dicho los 7 ayes a los fariseos y saduceos. And they were so angry, they wanted to kill him. Y ellos estaban tan incómodos y tan furiosos que lo querían matar. In chapter 24, Jesus speaks of the destruction of the temple and also of the end of the world time. Y en el capítulo 24, Cristo habla de la destrucción del templo y el final de los tiempos. And now we're going to look at chapter 25, these first 13 verses. Ok, y ahora vamos a ver el capítulo 25, estos 3 primeros versículos. And do you notice the first word? It says, entonces. Notaron la primera palabra, dice entonces. So it's a continuation of what Jesus was just speaking of in chapter 24. Entonces, una continuación de lo que Cristo acababa de hablar en el capítulo 24. And Jesus is speaking of himself in this parable. Y Cristo está hablando de sí mismo en esta parábola. We call it the parable of the 10 virgins, Le llamamos la parábola de las 10 vírgenes. and Jesus is the groom. Y el Señor Jesucristo es el novio. The bride of Christ is the church family. La novia de él es la iglesia. And there are 10 virgins. Y hay 10 vírgenes. Virgins represents purity. Las vírgenes representan pureza. The 10 virgins represent all of us in this church building today. Y las 10 vírgenes representan a todos, como todos nosotros hoy aquí en la iglesia. Remember, Jesus is talking to his inner circle. Recuérdese que Cristo estaba hablando a los que estaban más cercanos a él. This parable doesn't deal with Islam or Buddhism or any of the ism religions. Esta parábola no tiene nada que ver con el Islam, el budismo o cualquiera de esos ismos. This parable is talking about a true faith and personal relationship with our King Jesus. Esta parábola está hablando de realmente la verdadera fe y creencia en nuestro Señor Jesucristo. Now, when we look at a parable, or any passage of Scripture for that matter, Cuando miramos la parábola o cualquier pasaje de las Escrituras que tenga que ver con esto, many times we're reading very interesting stories. muchas veces leemos historias muy interesantes, David and Goliath. como la de David y Goliat. So we have a physical story that we're reading and understanding. Tenemos una historia física que estamos leyendo y entendiendo, But God is a spirit, and we must worship him in spirit and in truth. pero Dios es espíritu y debemos adorarle a él en espíritu y en verdad. So when we read the Bible, we also have to understand the complex spiritual message God is giving us. Entonces, cuando leemos la Biblia tenemos que entender el contexto o el complejo de lo que él nos quiere decir espiritualmente. So when we look at this parable of the 10 virgins, we're going to looking at it in 2 aspects. Cuando entonces miramos esta parábola de las 10 vírgenes, tenemos que verla en 2 aspectos.
aspectos. The physical marriage story La historia de este matrimonio físico and what God is teaching us in the spirit realm. y lo que Dios nos está enseñando en el ámbito espiritual. Now, marriages 2,000 years ago are not like marriages we have today. Los matrimonios o la celebración matrimonial hace 2000 años atrás no son los mismos que hoy. I have a son named Elijah. Tengo un hijo llamado Elijah. Pastor Felix has 2 daughters. Yo tengo 2 hijas. So we only need 1 daughter to get married. Nosotros necesitamos solo una hija para que se case ya nosotros. No So vale eso. I would come to Felix and say, I think my son Elijah needs to marry your daughter. Él dice que él vendría a mí y me dijera, bueno, yo creo que mi hijo se puede casar con tu hija. And we would prearrange the marriage. Y nosotros lo arreglamos antes de casarse, arreglamos el matrimonio. Now we would watch these 2 children grow. Pero nosotros también miramos cómo estos 2 niños crecen. And when they get to be near marrying age, Y cuando ya están cerca de la edad para casarse, I would bring Pastor Felix a dowry. yo le traería a él, al pastor Félix, como una recompensa. And we would then have a legal contract for marriage. Entonces ahí tenemos un contrato legal para que se casen. So Pastor Felix's daughter would be legally espoused to my son. Entonces la hija del pastor Félix sería legalmente la esposa de mi hijo In marriage. en matrimonio. Now, they wouldn't go and consummate the marriage like they do here in America. Ellos todavía no van a consumir el matrimonio como hacemos aquí en los Estados Unidos. My son would have to prepare a house for Felix's daughter. El hijo de él tendría que preparar una casa para la hija de Félix. And he would put the foundation in and build the walls and put the roof on. Él va a poner la fundación, va a construir las paredes y todo lo otro. And Felix's daughter would see the progress of that house. Y la hija estará observando el progreso. And when the furniture gets in there, Vamos a- when the furniture is put in, Entonces cuando los muebles o lo que se necesita para la casa llegue, she knows that it's almost ready to consummate the marriage. entonces ella se dará cuenta que ya está casi a punto de consumarse el matrimonio. Now here's another important aspect. Aquí también podemos ver otro aspecto importante. As the daddy, as the father, I will tell my son when it's time to go get Pastor Felix's daughter. Como padre, él le diría a su hijo el tiempo preciso de cuando tiene que ir a buscar a la hija de Félix o a su esposa. And do you know that Jesus said he doesn't know the time when he's going to go get his bride? Pero lo que Cristo dice acá es que él no le determina el tiempo cuando él va a buscar, no sabe el tiempo cuando va a buscar a su novia. Only his Father in heaven knows the day and the hour. Solo el Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Wow. So now with that as the context, let's look at some of these verses. Ahora, entendiendo este contexto, vamos ahora a la palabra. Verse 1. Versículo 1. Then shall the kingdom of heaven. Entonces el reino de los cielos. What is the kingdom of heaven? ¿Cuál es el reino de los cielos? In chapter 3, Nicodemus came to Jesus at nighttime. En el capítulo 3, Nicodemo vino a Jesús de noche And he wanted to talk about spiritual things. y quería hablar cosas espirituales. And Jesus cut immediately to the most important aspect. Y Cristo lo cortó directamente y fue directo a lo más importante, al aspecto más importante. Jesus said to Nicodemus, El Señor le dijo a Nicodemo, except a man be born of water and of the Spirit, a menos que el hombre nazca del agua y del espíritu, he cannot enter into the kingdom. él no puede entrar en el reino. So here we see that the kingdom of God is a spiritual kingdom. Aquí vemos que el reino de Dios es un reino espiritual. And you cannot enter it unless you're born again. Y tú no puedes entrar a menos que no hayas nacido de nuevo. So that's the most important point in our life. Es el punto más importante en nuestra vida. We must be born again. Debemos nacer de nuevo. Now this verse goes on to say, Este versículo entonces sigue diciendo there were 10 virgins, que habían 10 vírgenes and they went forth to meet the bridegroom. y fueron a encontrar al novio.
verse 2 says, 5 of them were wise and 5 were foolish. El versículo 2 dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Now let's back up a little bit and go up to 50,000 feet. Ok, vamos entonces atrás a 50,000. You know, let's get a wide perspective. Vamos entonces a tener una visión más amplia. There are many people who think that this parable is talking about true believers and hypocrites. Hay muchas personas que creen que esta parábola se trata de 5 creyentes verdaderos y 5 que no son. And the reason is that there are 10 virgins, but only 5 are wise. Y la razón aquí es que hay 10 vírgenes, pero solo 5 son prudentes. And as we will see, 5 of the foolish virgins can never go into the kingdom of heaven. Y aquí vemos que 5 de las que son insensatas no pueden entrar en el reino de los cielos. Remember, we're not talking about atheists. Recuerde que no estamos hablando de ateos, We're not talking about agnostics. no de gnósticos. We're talking about church members. Estamos hablando de los miembros de la iglesia. So the question is, are there hypocrites in the church? La pregunta es, entonces, ¿hay hipócritas en la iglesia? Because remember, only half go into heaven. Porque recuerde que solo la mitad van a ir al cielo. Now, some people would say, well, that's just 10 virgins. It doesn't mean half the church is lost. Alguna persona dice, bueno, eso solamente son 10 vírgenes, 10. Lo que quiere decir que no toda la iglesia se va a perder. And it's not my point to argue. Y no es mi punto para estar argumentándome. But remember, in the Sermon on the Mount, Pero recuérdese que en el Sermón del Monte, Jesus was talking about the broad way and the narrow way. el Señor habló del camino ancho y del camino estrecho. And he said, many go in the broad way. Y dice que muchos irán en el camino ancho. The broad way goes to hell. El camino ancho es el que va al infierno. He said, many go in the broad Él way. dijo que muchos irán por ese camino. And then he warned us and said, straight is the gate, Y entonces nos dijo a nosotros que la puerta es estrecha and narrow is the y way angosto el camino which leads into heaven, que nos lleva al cielo. and few there be that find it. Y pocos de ellos lo encuentran. So Jesus said, many go to hell, Entonces Cristo dijo, muchos van al infierno and few go to heaven. y pocos van al cielo. We know that people that are in the religions of Islam and Buddhism and the atheists, they will go to hell. Y sabemos que muchos de los que son islam o budistas o ateos van a ir al infierno. But what about the people in church? Pero y entonces las personas que realmente están en la iglesia. Let's look at verse 3. Vamos a mirar al versículo 3. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Aquellas insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. So now let's go back to the physical wedding story. Ahora pues, regresemos entonces a la boda, la historia física de la boda, en otra palabra. In America, we think of a lamp, En los Estados Unidos pensamos con una lámpara and it has a little wick, y tiene una mecha and you pour oil in the bottom of the base, y usted le echa aceite en la base and you light the wick, y prende la mecha and it will burn and touch the oil and make the lamp bright. y el fuego tocará el aceite y entonces la lámpara empieza a brillar. In Jesus' day, they had long sticks, torches, En los tiempos de Cristo yo que tenían unos palos largos como torcha que usamos. and they Usaban worked, como antorcha. they worked the same way. They would have a reservoir of oil that would keep that torch burning. Y trabajaba de la misma manera, tenían aceite en la base que mantenía la antorcha encendida. So why were the foolish virgins foolish? Why were they called Entonces, foolish? ¿por qué las 5 insensatas realmente eran insensatas? Our testimony is what people see. Nuestro testimonio es lo que la gente ve. We go to church, Vamos a la iglesia and people see us with a nice tie on and suit coat, y la gente nos ve con una hermosa corbata y un jacket muy hermoso. and all you ladies are beautifully dressed. Y todas las damas están hermosamente vestidas. So from the outside, we have a really good testimony.
Lo que quiere decir que por fuera tenemos un tremendo testimonio. But Jesus doesn't look upon the outside of the body. El asunto es que Cristo no mira lo de afuera. He looks on what's going on in the inside of our heart and our soul. Él mira lo que está dentro de nuestro corazón, nuestra alma. So in Jesus' eyes, a foolish person is someone who doesn't know him personally. Entonces, ante los ojos de Cristo, una persona insensata es aquella que no lo conoce personalmente. The grace of God that brings salvation La gracia de Dios que trae salvación has appeared to all men. es para llegar a todos los hombres. So of these 10 virgins, 5 received Jesus as their personal Lord, God, and De Savior. estas 10 vírgenes, 5 recibieron a Cristo como su Salvador personal. 5 rejected the free gift of salvation. Entonces, los otros 5 rechazaron el regalo de salvación que vino gratis. Are you familiar with the verse that says, "The fool has said in his heart, there is no God"? Usted conoce el versículo que dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. The proper translation in English is, "The fool has said in his heart, La traducción en inglés realmente es el necio dice en su corazón, no God." no Dios, no hay Dios. So it's not there is no God, but he's saying no God. No es que no hay Dios, es que está diciendo no, en otra palabra, a Dios. And that's why these 5 virgins who look good on the outside Por were eso foolish. estas 5 vírgenes que lucían muy bien por fuera eran insensatas. But verse 4, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Dice el versículo 4 que más las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. In the New Testament, many times the Holy Spirit is likened unto oil. En el Nuevo Testamento muchas veces el Espíritu Santo es como si fuese la unción del aceite, viene por la unción del aceite. So in the physical story, the wise virgins took oil in their vessel. Entonces la historia física, las que eran sabias o las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. So when they lit the wick, they would have oil to put in to keep the lamp burning. Entonces cuando encendieron la mecha ya tenían el aceite para mantener sus lámparas encendidas. In the spirit world, the oil is the Holy Spirit. Entonces en la edad espiritual el aceite es el Espíritu Santo. And if you have the Holy Spirit in your vessel, your body becomes a temple of the Holy Ghost. Entonces si usted tiene el Espíritu Santo en su vaso, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Jesus wants to have all of your mind and all of your heart. Cristo quiere toda su mente y todo su corazón. The Bible says, "Let this mind be in you, which was also in Christ La Biblia Jesus." dice que deja que esta mente que está en tú también esté en la mente de Cristo. So, the wise virgin is the one who has the oil of the Holy Spirit in their vessel. Entonces, las prudentes son las que tienen el Espíritu Santo o el aceite en sus vasijas. And the foolish virgin is the one that does not have the oil of the Holy Spirit in their vessel. Entonces, las insensatas son las que no tienen el aceite del Espíritu Santo en sus vasijas. In verse 5 it says, "While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept." Y el versículo 5 dice, tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Jesus spoke this parable 2,000 years ago. El Señor Jesucristo dijo esta parábola 2000 años atrás. There are many critics of Christianity that say Jesus will never come back. Y hay muchos críticos de la cristiandad que dicen Cristo nunca regresará. But remember, with God, 1,000 years is as a day, and a day as 1,000 years. Pero recuerde que delante de Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. So Jesus has only been gone, preparing his home for the bride 2 days. Por tanto, Cristo se ha ido preparando su hogar para su novia y hasta ahora ha tomado 2 días. When Jesus preached this parable to his disciples, he was letting them know
that if he took a long time, we need to be diligent about the Lord's work. Entonces Cristo lo que le dio a entender a ellos fue que el tomar este tiempo significa que tenemos que ser diligentes en el trabajo, lo que estamos haciendo para Dios. So for 2,000 years, Christians have served the Lord and then died. Entonces desde hace 2000 años cristianos han servido al Señor y han muerto. And sleep in the physical world is when we go to bed. Entonces dormir en el mundo físico es cuando vamos a la cama. Sleep in the spiritual realm is when we die. Entonces el dormir en el ámbito espiritual es cuando nosotros morimos. And Paul said to be absent from the body when we die is to be present with the Lord. Y el apóstol Pablo dijo que cuando estamos ausentes del cuerpo, o sea, cuando morimos, estamos presentes al Señor. So for 2,000 years, Christians have been going to sleep physically and spiritually and being present with their Lord Jesus. Entonces, 2000 años los cristianos han ido a dormir a la cama normalmente, físicamente, y otros han dormido o muerto y están en la presencia de Cristo. Verse 6 says, and at midnight there was a cry made. Y el versículo 6 dice que a medianoche se oyó un clamor. So in the physical marriage story, perhaps the best man says, let's get ready. It's time to consummate the marriage. Entonces, el lado físico de la boda, lo más probable, el hombre principal, él o el padrino, el de la boda, anuncia que ya ha llegado el tiempo para la boda. So in the physical story, let's go out to meet the groom. En otra palabra, en lo físico es, vamos entonces a encontrarnos con el novio. In the spiritual story, this is the rapture. Entonces lo espiritual es el rapto. Now there are many positions on the rapture. You could have pre-trib, mid-trib, post-trib. We're not going to get into any of that today. Hay muchas posiciones con respecto al rapto, o antes, o después, o dentro, pero no vamos a ir a eso en este momento. But 1 Thessalonians 4:16 does describe it. Pero 1 Tesalónica 4:16 lo describe. And it says, for the Lord himself shall descend from heaven Y dice que el mismo Dios descenderá del cielo with a shout, con with a shout, un grito, con un clamor, with the voice of the archangel, con la voz de los con voz de arcángel and with the trump of God. y la trompeta de Dios. And the dead in Christ shall rise first. Y dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero, And then we which remain shall be caught up together with them in the clouds y los que quedamos seremos levantados juntamente con Él en las nubes to meet the Lord in the air. para encontrar al Señor en el aire. And then the beautiful words, and then shall we always be with the Lord. Entonces la palabra maravillosa de ahí en adelante. Entonces, So in the physical story, estaremos con el Señor. in the physical story we have the shout that it's time for the wedding feast. Entonces en la parte física ya tenemos todo preparado para la boda. And in the spirit world, we're getting ready for the 7-year Lamb's Supper. Entonces en el lado espiritual estamos preparados para los 7 años de la cena del Señor. Verse 8, El versículo 8. verse 7. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Entonces, versículo 7, perdón. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. So the 5 wise and the 5 foolish, they light the wick. Entonces las 5 que son prudentes y las 5 insensatas encendieron su mecha. Verse 8. And the foolish said unto the wise, give us of your oil. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. You see, in the physical story, when the foolish virgins lit the wick, it would burn for a few seconds and then fizzle out. Okay. Entonces, en el lado físico, cuando las insensatas prendieron la mecha, de una vez encendió, pero de una vez empezó a apagarse. So they said, of the 5 wise, give us some of your oil. Entonces le dijeron a las que son prudentes, hey, denos de su aceite. Our lamps are gone out. Porque sus lámparas se estaban apagando. Now, in the spiritual world, it's a different story. Ahora, en el lado espiritual, la historia es diferente.
Because if an unbeliever comes to me and says, give me some of your oil, I cannot give my oil away. Porque si uno que no es creyente viene donde mí y me dice, dame de tu aceite, yo realmente no se lo puedo dar. When you preach, preacher, there are many times you wish you could give salvation to people. Dice que cuando nosotros predicamos, principalmente los predicadores, ese es el deseo de nosotros, de poderle dar de nuestro aceite. And sometimes you preach with such earnest passion, and it's like water off of a duck. Y oramos, y muchas veces predicamos con esa fuerza y esa intensidad, como que es agua que está saliendo de You see, manantial. in Ephesians 2, it says we must be quickened together with Christ through the power of the Holy Spirit. Dice en Efesios capítulo 2 que debemos ser motivados por el Espíritu Santo. We cannot manufacture salvation. No podemos realmente manufacturar la salvación. We can't earn salvation. No nos la podemos ganar. We can't buy No la salvation. podemos comprar. Do you know what the key to salvation is? ¿Usted sabe cuál es la clave para la salvación? The grace that God that brings salvation, how do you receive that salvation? Es la gracia de Dios que nos da esa salvación, cómo la recibimos. There's a very short phrase in the Bible. Hay una frase bien corta en la Biblia. It says, godly sorrow works repentance unto salvation. Dice que el dolor, godly sorrow bring upon salvation. El dolor de la tristeza nos lleva a salvación. In order to truly be saved, you must have godly sorrow for your sins. Entonces, para ser salvo, usted tiene que sentirse triste o por el pecado que usted tiene que necesita salvación. The Holy Spirit must so impact you that you have this sorrow that you hurt Jesus. El Espíritu Santo tiene que impactarlo a usted tanto que usted se siente mal, que usted siente ese dolor por el pecado. And that type of sorrow, the Bible says, works repentance, where you walk away from your sin and you walk toward God. Y ese dolor que trabaja en usted para llevarlo al arrepentimiento, entonces usted viene a Cristo. That godly sorrow works repentance to your salvation. Ese dolor es el que hace el trabajo y lo lleva a usted a arrepentirse. Now, these foolish virgins, they were presented through God's grace with the free gift of salvation. Entonces, estas insensatas fueron presentadas con un regalo gratis de salvación. But each time the Holy Spirit knocked on their heart door, Pero cada vez que el Espíritu Santo tocaba su puerta, they said, "No, God." ellos le dijeron, no, Señor. They did not want the free gift. Ellos no querían ese regalo de salvación. Let's go to verse 9. Vamos al versículo 9. But the wise answered, saying, "Not so, Mas las prudentes respondieron diciendo, lest there not be enough for us. no, porque para que no nos falte a nosotras Go you rather to them that sell, and buy for yourselves." y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Now, in the physical story, that would make sense. Ahora, eso tiene sentido en el mundo físico. Maybe the vendors wouldn't be open at midnight, Aunque los que venden el aceite, lo más probable no estarán abiertos a la medianoche. or maybe there was a convenience store, we don't know. O tal vez había una de esas tiendas convenientes que abren todo. But in the spirit world, this advice makes no sense. Pero en el mundo espiritual, o en el ambiente espiritual, esto no tiene sentido. And do you know, Christians can give bad advice? Y debemos entender algo también. A veces los cristianos podemos dar They mala- said, go buy your salvation. a veces los cristianos podemos darle el mensaje equivocado y hablarle de que pueden ir a comprar su salvación. And we just explained that is not possible. Y acabamos de explicar que eso no es posible. Now, because this wedding feast will start, Ahora, como esta fiesta de bodas iba a comenzar, we see that these 5 foolish virgins will not be saved.
vemos que esta insensata, esa tribu insensata, no eran salvos. So you see that a foolish virgin can sin away the day of grace. Y ustedes pueden ver que estas insensatas pueden sentarse y esperar por el día de la gracia. We don't know when the Holy Spirit will present the gift of salvation for the last time. Pero no sabemos cuándo el Espíritu Santo dará ese regalo de salvación por última vez. In verse 10 it says, "And while they went to buy, the bridegroom came." Y en el versículo 10 dijo, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. So when the rapture happens, the people who were presented the free gift of salvation can no longer be saved. Entonces cuando el rapto venga, los que se les presentó la salvación y no estuvieron listos, no serán salvos. And verse 10 says, "They that were ready went in with Jesus to the marriage, and the door was shut." El versículo 10 dice, entonces mientras ella venía a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Do you know the Bible says that any door that Jesus shuts, no man can open? Y dice, y se cerró la puerta. Entonces dice, la Biblia nos enseña a nosotros que toda puerta que Cristo cierra, no hay quien la abra. Remember when Noah was in the ark and God shut the door? ¿Recuerdan cuando Noé estaba en el arca y Dios cerró la puerta? And when the flood came, the people said, "Noah, open the door." Y cuando la lluvia vino, ellos gritaban, Noé, abre la puerta. He couldn't, Él no la podría abrir because God had shut the door. porque Dios había cerrado la puerta. Here, God is shutting the door of heaven. Aquí el Señor Dios ha cerrado la puerta del cielo. And if you aren't part of the bride of Christ, you cannot get in. Y si usted no es parte de la novia de Cristo, usted no puede entrar. Verse 12 said, Versículo 12 dice, "And Jesus answered and said unto them, mas él respondió y dijo, Verily, truly, I say to you, de cierto os digo I know you not." que no os conozco. Wow. So the foolish virgins, they're knocking on the door. Así que las insensatas, las 5 vírgenes insensatas están tocando la puerta. And in the physical story, they're probably thinking, wow, we know the groom, we know the bride. Y en el mundo físico, lo más probable es que están pensando, pues nosotros conocemos al novio. Why are you not letting us in? ¿Por qué tú no nos dejas entrar? But in the spirit world, Pero en el mundo espiritual, these are perhaps the saddest words in the Bible. esto lo más probable son las palabras más tristes en la Biblia. Again, back in the Sermon on the Mount, in chapter 7 of Matthew, Aquí, una vez más, aquí en el Sermón del Monte, en Mateo, Jesus says on Judgment Day, el Señor Jesucristo dijo many will say, en el día del juicio, didn't we preach in your name? muchos dirán, ¿no predicamos en tu nombre? Didn't we do miracles in your name? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Lord, Lord, didn't we cast out demons in your name? Señor, Señor, ¿no sacamos demonios en tu nombre? And do you know what Jesus will say? Y usted sabe lo que Cristo le dirá. Depart from me. Apartaos de mí, I never knew you, nunca los conocí. you workers of iniquity and sin. Ustedes son trabajadores de maldad, de iniquidad. Jesus knows the number of hair on our head. He has no problem with me. El Señor conoce el número de cabellos que tenemos en la cabeza y no conmigo no habrá problema. How many of you go to the beach? ¿Cuántos de ustedes van a la playa? God knows the numbers of the sand on the beach. Dios conoce aún el número de la arena que hay en la playa. Scientists say we can't count the number of stars. Los científicos dicen que no podemos contar el número de estrellas. Jesus knows the exact number. Cristo conoce el número exacto de ellas. He knows who is born again and he knows who is not. Él sabe quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo. So verse 13 says, "Watch therefore." Y el versículo 13 dice, velad pues. In the original Greek language, this is a command. It's an En imperative. el griego original, esto es un mandamiento. Watch therefore. Dice, velad pues. Why is God saying watch? ¿Y
¿Y por qué le está diciendo aquí velar? Pues estar atento. You know, I had the opportunity to preach this message last Sunday in Las Terrenas. Tuve la oportunidad de predicar este mismo mensaje el domingo pasado en Las Terrenas. And when I was greeting the people as they were leaving, Y a medida que yo saludaba a las personas que ya se iban, this young teenage man, maybe 14 or 15, este adolescente de 14 o 15 años he came up to me vino donde mí and he said, that was really an interesting message. y me dijo que ese fue realmente un mensaje muy interesante. And we started to talk a little Y bit. empezamos a hablar un poco, How are you and what do you do? cómo estábamos, qué haces. And of course, every teenager in the world has a phone. Y por supuesto, cada adolescente en el mundo tiene un teléfono. So I said, let me challenge you. Entonces yo le dije, déjame retarte. You're a born-again Christian. That's his testimony. Usted es un nacido de nuevo, un cristiano nacido de nuevo. Ese es el testimonio. I said, this week, every time you read the Bible, count how much time you spend in God's Word. Él le dijo, esta semana, cada vez que lea la Biblia, cuenta cuánto tiempo tú duras leyendo la palabra. And he thought, well, that's pretty easy. Él dijo, bueno, eso es bien fácil. He said, I will do that. Haré eso. I'll see how much time I spend at the end of the week with God in His Word. Veré cuánto tiempo realmente duro con la palabra de Dios al final de la semana. And then I said, but that's only half the assignment. Y yo le dije, pero espérate, eso es solamente la mitad de la tarea. I want you also to register how much time you spend on your phone. Yo quiero que también registres cuánto tiempo duras en el teléfono. And then compare them. Entonces compáralo los dos. How much with God and how much with the world. ¿Cuánto con un Dios y cuánto dura con el mundo? And I'll remember his name, it's Axel. Y recuerdo su nombre. Axel, like an axle on a car. Lacanazo, Axel. So pray for Axel. Así que oren por él. But if you're not saved today, Pero si usted no es salvo hoy, today can be your day of salvation. hoy puede ser el día de salvación. Because Jesus says, you know neither the day nor the hour when the Son of Man comes. Porque el mismo Cristo dijo que no se sabe el día ni la hora cuando el Hijo de Dios regrese. But more importantly, we don't know the day nor the hour when we're going to die. Pero aún más importante, we don't know la fecha o la hora, o no sabemos, no vamos a saber cuándo vamos a morir. So we came back into the United States yesterday morning, Bueno, nosotros regresamos ayer en la mañana a los Estados Unidos and we're getting in our car and we're driving. y nos entramos en nuestro carro, estamos manejando. My wife said to me, wow, there's so many rules in America. Y mi esposa me dijo, wow, hay tantas reglas en los Estados Unidos, parece que no había muchas. Let me ask you, are the drivers in the DR a little bit crazy? Déjame preguntarte, ¿son los choferes en la República Dominicana un poquito locos? Bueno, Sometimes the roads don't have markings, muchas veces las carreteras no tienen marcas. and red lights, as Ricardo said, red lights are just suggestions, Y como dice Ricardo, las luces rojas solamente son como una sugerencia. and the motorbikes are zooming all over. La motocicleta es por todos lados And this is one that really gets me. y esta es una que realmente me llama la atención. You're driving 80 kilometers an hour, Tú estás manejando 80 kilómetros por hora and there's cars and trucks with no lights at nighttime. y hay carros y camiones que no tienen luces en la noche. I was very careful Él dice que tuvo que manejar con mucho cuidado. because the rental car agency said, said, Porque la gente que le rentó el carro dijo if I ruin that car, que si él arruina ese carro, I have to give him my child. él tiene que darme tu hijo. So, no scratches. Entonces dije, no, ni lo voy a rayar. But seriously, Pero seriamente, let's go back to why Jesus preached this message. vamos atrás a ver por qué Cristo predicó este mensaje. He's talking about the church. Él está hablando de la iglesia. And if we have a church, let's say 1,000 people, Y si tenemos una iglesia, por ejemplo, de 1000 personas, perhaps 500 are not saved. lo más probable es 500 de ellos no son salvos. Wow. So how do we know about God's
godly sorrow that he gives us. Entonces, ¿cómo podemos entender o saber de este dolor que causa el pecado? The Bible says, for all have sinned La Biblia dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron, and fall short of God's glory. están destituidos, cortos de la gloria de Dios. The Bible says there's not a just man upon earth that doeth good. Y la Biblia también dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. The Bible says if you keep the whole law and yet offend in one little point, Y la Biblia dice que si usted mantiene o guarda toda la ley y falla solo en una, you're guilty of all. usted es culpable de todas. And all of us, if we close our eyes and are honest with ourselves, we know we're a sinner. Y todos nosotros, si cerramos nuestros ojos y somos honestos con nosotros mismos, todos pecamos, somos pecadores. So every one of us in this room has a sin problem. Entonces, todos los que estamos aquí en este lugar tenemos un problema con el pecado. And because we have Adam's DNA, spiritual DNA, we're all on our way to hell. Y como tenemos el DNA de Adán que lo heredamos, todos iríamos al infierno. But here's the good news. Pero aquí está la buena noticia. The Father sent the Son to be the Savior of the world. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. So Jesus recognizes our problem, Cristo reconoce nuestro problema, that we need a Savior. que necesitamos un Salvador. So Jesus lived a perfect life, El Señor Jesucristo vivió la vida perfecta, all God, all man, todo hombre, todo Dios, and 2,000 years ago, y 2000 años atrás, on a Friday, un viernes, he went to the cross to die for us. fue a la cruz a morir por nosotros. The Bible says, for God so loved the world La that he Biblia gave his dice only begotten Son, Que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. that whosoever believes in him Para que todo aquel que cree en Él should not go to hell, no vaya al infierno, but have everlasting life in heaven. pero tener vida eterna en Cristo. So, we have a sin problem, and Jesus provided a way to take care of the sin problem. Por tanto, tenemos un problema con el pecado y el Señor Jesucristo proveyó el camino para resolver ese problema. Do you believe Jesus existed? ¿Usted cree que Cristo vivió? Many people deny he even existed. Muchas personas niegan que aún Él existió. But if you acknowledge he existed, Pero si usted reconoce que Él existió, then you are on the doorstep of salvation. entonces tú estás a la puerta para la salvación. Pray to God. Órele a Dios. Ask him for a godly sorrow. Dígale que le traiga un convencimiento que le cause dolor por el pecado. Not a sorrow because you got caught. No que usted se sienta mal porque usted lo agarraron. Because that kind of sorrow will never fix the sin problem. Porque ese dolor no va a resolver el problema del pecado. That kind of sorrow does not have the Holy Spirit in it. Ese tipo de dolor o problema no tiene el Espíritu Santo. For godly sorrow, you have to acknowledge your sin and repent. Usted tendrá entonces, ese dolor tendrá que llevarlo usted al arrepentimiento. Si es de Dios. John the Baptist says, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Juan el Bautista dijo que arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. In Matthew, it says, Jesus went out and preached the gospel of repentance. Y en Mateo dice que Cristo salió y predicó el mensaje de arrepentimiento. There's a false gospel that says you don't need to repent to be saved. Hay un evangelio falso que dice que usted no necesita arrepentirse para ser salvo. The Bible teaches differently. En la Biblia enseña diferente. So, if you're not saved, Así que si usted no es salvo, ask the Holy Spirit for help. dígale, pregúntele al Espíritu Santo o que le ayude a ser salvo. And the Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Y dice la Biblia que todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Anybody in this church, Cualquiera que esté en esta iglesia, any of the crazy drivers in the DNR, cualquiera de esos choferes locos en Dominicana, or even the people in underground churches, aún las personas que están en iglesias que están escondidas in the Amazon, en el Amazonas, anywhere, en cualquier lugar, God will save you. Dios los salva. So
Pastor, this is where I would like to just say thank you, God, for letting me preach today. Este es el momento donde quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir la palabra de Dios hoy. And I'll turn the service back over to Y you. entonces, gracias. Bueno, más clara de ahí no se puede explicar. Hasta los que no sabían inglés no entendieron. Más claro de ahí no se puede explicar. ¿Cuántos de los que estamos aquí dentro hoy y los que lo escuchan por otros medios, si el Señor viene, tienen el aceite para que sus lámparas estén encendidas? Esto no es juego, mi hermano. El Señor puede venir en cualquier momento. Y dice la Biblia que cuando Él llega ya da fe en la tierra. Esto es serio, hermano. Así que si usted viene a la iglesia, si usted escucha la palabra de Dios todos los domingos, usted tiene que saber en qué condición espiritual usted está. Y no solamente usted lo tiene que saber, Dios lo sabe. Así que sea honesto consigo mismo, porque usted no quiere que el novio venga y usted quede fuera de la boda. Vamos a ponerlo de pie. Y no tenga pena o vergüenza. Si Dios le ha hablado a su vida y usted entiende en qué condición está, es sencillo, mi hermano. Porque no sabemos, como Él dijo, no sabemos cuándo Él vuelve y no sabemos cuándo nosotros nos vamos. No sabemos cuándo el Señor vendrá y es seguro que viene. Él no miente. Ya lo hemos hablado. Y no sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Se lo dice un doctor a usted. Aquí hay 3 doctores. Que hemos visto mucha gente morir. Así que usted no sabe. Si usted no tenga pena o vergüenza, salga de su asiento, venga aquí delante, órele al Señor y dígale: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, perdóname. Mire, voy a tomar solamente 2 minutos para decirle esto. El jueves me llamó el doctor de la emergencia y me dijo: usted tiene una admisión. Digo: está bien. Y me dijo claramente: esta señora la admitimos, pero esta señora no va a salir del hospital, no va a salir viva. Digo: bueno, Él no es Dios para decirme eso, pero esta señora estaba supuesta a haber sido llevada a Tallahassee, porque la despacharon de Tallahassee y ella vive en Madison. Y en vez de llevarla de nuevo a Tallahassee, como decía el papel, la trajeron a nosotros y está grave. Yo no sé por qué la trajeron. Pero está bien. Fui a verla, estaba grave, muy enferma. Y estaba hablando con su hija por su iPad, que estaba en otro estado, y llegó su otra hija con 3 nietas. Y cuando estaba hablando con ella, le dije a las hijas: ella está bien enferma. Ustedes quieren que le hagan todo y que pase. Y dijeron: bueno, como que fuera limitada la cosa porque estaba enferma. La pusimos en cuidado intensivo porque ya no tenía presión. Y ella estaba consciente de todo. Pero antes de subir le dije: ¿usted me permite orar con ustedes? Dijo: claro que sí, doctor. Y oré con ellos para que el Señor tuviese misericordia. Y realmente el Señor tuvo misericordia. Porque cuando la llevaron a cuidado intensivo, que hay una señora preparándola para darle una diálisis porque estaba grave, pero no pudo porque no tenía presión. Cuando yo entré a verla, ella todavía estaba consciente.
Y la que iba a darle la diálisis temporaria, que no podía, salió a hablar con el nefrólogo a ver qué se podía hacer, porque no tenía presión para dializarla. Y lo que salió, le agarré la mano a la señora y le dije: usted está enferma. ¿Usted me permite orar con usted? ¿Usted puede orar? Y esa señora oró para salvación. Le pidió al Señor perdón. Ese puede ser usted. Ese puede ser yo. Y en ese momento entendí por qué no se la llevaron para Tallahassee. Dios tuvo misericordia de ella. En cualquier momento se puede ser usted y puede ser yo. Y si usted se va sin el aceite del Espíritu Santo, cuando usted venga a tocar, el Señor le dirá: no te conozco. ¿Usted se imagina lo grande que sería eso? Vamos a orar. Si Dios le ha hablado, no tenga pena, por favor, ni vergüenza. Salga de su asiento, venga acá, arrodíllese y dice: Señor, ayúdame, perdóname. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, le damos la gracia por el mensaje claro de su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos en este lugar y estamos escuchando la palabra de Dios por otros medios? Y si nos preguntan con toda sinceridad si está seguro que si morimos en ese momento el Señor viene, no iríamos con Él. ¿Cuántos? Sea sincero. Y este debe ser el momento donde usted debe decir: Señor, ten misericordia de mí. Perdóname de mis pecados y de toda mi maldad. Lávame con esa sangre preciosa que tú derramaste por mí en la cruz. Lávame, límpiame de todo mi pecado y toda mi maldad. Y dame ese aceite del Espíritu Santo para yo poder brillar en este mundo que está a oscuras. Y gracias, Señor, por tener misericordia de mí. Gracias. Yo no lo merezco, pero Señor, por misericordia y amor que tú me tienes, me han mostrado a Cristo. Gracias. Ayúdame, Señor, a ser un testimonio tuyo y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ora así, solo usted lo sabrá. Y solo Dios lo sabrá. Dios le bendiga.